Les voy a hablar desde aquí abajito. Primero porque detrás del podio casi nunca me miro por la estatura. Y segundo, por situaciones de salud. Les pido disculpas de antemano si de repente me tengo que estar echando mi traguito en el camino. Es de suero, no de otra cosa. O si tengo que utilizar una silla. Pero pues voy a tratar de hacer todo lo posible por presentarlo aquí de pie. Primero, pues me emociona mucho estar aquí. Nunca imaginé que la Asociación de Cirujanos fuera a pedir una conferencia de un psiquiatra, ¿verdad? Es algo que no se había visto en mucho tiempo y me alegra bastante porque pues, este tema, el acoso laboral, que más adelante vamos a ver por qué un psiquiatra y por qué no un abogado, ¿no? Es un tema bien importante y es algo que, aunque se da en todas las especialidades, pues cirugía ha sido uno de los más lastimados por este tipo de situaciones. No sé. ¿Cuál fue el que me dijo, perdón? Para correrlo. ¿O tiene que ser? Ahí está. ¿Sería para allá? Bueno. Ahí está. Consideraciones importantes del acoso laboral es poder tener bien definido qué es el acoso laboral o el moving, que es un tema, es el mismo tema, cómo estamos catalogados como gremio médico, las vías de acoso que tenemos los médicos. Nos vamos a dar cuenta que nosotros laboralmente tenemos características diferentes a muchas otras especialidades. Las consecuencias del acoso, y en las consecuencias del acoso es donde ya entramos nosotros como psiquiatras o como colaboradores en la salud mental. Y el abordaje, o sea, ¿qué podemos hacer ante las situaciones de acoso? Pues el acoso como definición pues se refiere a una acción o alguna conducta que una persona provoca en otra y que le provoca inconformidad a la persona acosada. En cuanto al acoso laboral, pues ahí se hace referencia a la acción de hostigar a una persona o a un grupo de personas provocándole sensaciones desagradables como desprecio, desánimo en el trabajador afectado, que incluso puede llevar a enfermedades. El acoso se da a todo nivel laboral. Ahí está. Pero en el gremio médico, pues vamos a ver si aquí en esta gráfica, las bolitas que están en medio son los puestos laborales por los que hemos tenido que pasar para llegar a ser médicos, para llegar a ser especialistas o para tener un puesto como jefes o como especialistas. Y en aquel extremo tenemos a los internos y a los externos que realizan un trabajo dentro de los hospitales públicos con el Estado, pero no reciben un salario. Tenemos a los residentes. Cuando ya somos residentes, pues ya recibimos, pues todavía no está muy bien definido y ahí es donde viene el acoso, ¿verdad? En la conveniencia de cómo están los residentes. Los residentes, cuando conviene, son trabajadores porque reciben un sueldo y tienen un contrato laboral, pero cuando conviene, pues son unos simples estudiantes que tienen que acatar las órdenes de sus superiores, porque si no, no pueden concluir su etapa de preparación. Dentro de los residentes, pues todavía hay jerarquías, ¿verdad? El R1, el R2 y el R3, y el más acosado, pues generalmente es el R1. Los residentes 1 que logran evadir este acoso y salir salvos de esto pasan a R2 y ahí es donde pueden
empezar a tener conductas también acosadoras porque las han vivido, o tratar de evitarlas porque no quieren que los demás las sufran, ¿no? Y así nos vamos R3, R4, y el que logra salvar todas estas situaciones, pues llega a jefe de residentes. Ya es un poquito más acosador que el R1, que el R2 y que el R3. Siempre recibiendo acoso de los jefes de servicio. Y los jefes de servicio, a su vez, están acatando órdenes de ya los jefes de departamento, y así nos vamos. Pero esta es la línea de nosotros como médicos, donde está contemplada la mayor cantidad de médicos. De todos es sabido que el sistema de salud en Guatemala está sostenido por estudiantes y residentes, y que están bajo el resguardo, la tutoría de un personal administrativo. ¿En dónde es donde el personal administrativo genera acoso a todo el personal médico? Si nos damos cuenta y revisamos la ley, bueno, el doctor ahí estaba hablando de muchas cosas saludables en la presentación anterior, y si nosotros revisamos la ley laboral, está hecha en base a todas esas necesidades biológicas necesarias para cada ser humano. ¿Por qué razón los contratos médicos, sobre todo de los residentes, no llenan los más mínimos criterios de la ley laboral? Lo desconocemos. Aún así, los trabajadores del Estado en general están regidos a las leyes del ONSEC. La ONSEC tiene leyes también similares a las de la ley laboral, con algunas diferencias. Por alguna razón, los contratos de los médicos residentes no cumplen con los requisitos básicos para llenar las necesidades fisiológicas necesarias para un ser humano en los contratos de trabajo. Y alguna vez nosotros, como médicos especialistas, hemos peleado porque los contratos de trabajo de los residentes llenen estos criterios mínimos: horas de sueño, horas laborales trabajadas. Yo no sé si alguien ha hecho la cuenta de las horas de trabajo de un residente a la semana, pero lo que está estipulado en la ley son 44 horas durante el día. La jornada laboral legal para cualquier empleado es de 8 horas durante el día, 6 horas si es un horario intermedio y 4 horas si es un horario de noche. Si hacemos cuentas, los residentes cubren más del doble, casi el triple de esta cantidad de horas. ¿En qué momento estos médicos van a funcionar bien si están trabajando por la noche, si no están durmiendo el mínimo de descanso, que son 6 horas diarias? Si vemos, los residentes duermen unas 4 horas diarias cuando no tienen turno, y duermen, no duermen cuando están de turno, y que ahora han mejorado mucho las condiciones en relación a cuando yo hice el externado, internado, y no hablo de mi residencia porque fue muy buena. La residencia de psiquiatría es una de las que más guarda estos cuidados con los residentes. Sin embargo, también se da el acoso, ¿eh? Nosotros además sufrimos acoso por la vía de nuestros clientes, que son nuestros pacientes. Entonces, hay cositas tan mínimas que no nos damos cuenta que se están dando como acoso. Hace aproximadamente 3 meses yo llevé un paciente mío, privado, a la emergencia de la cirugía, y en la entrada de la emergencia de la cirugía, donde dejan a todos los familiares esperando, hay un saloncito
con ventanas hasta la mitad, donde entran los residentes o los estudiantes a veces a medio comer algo, a hacer una nota o a hacer cosas personales. Y resulta que entró una residente, pálida, delgada, R3, no sé si era buena o no, pero era una residente que estaba de turno. A las 9:30 de la noche entra con un plato de comida china y empiezan las personas que estaban afuera. Ve esa vieja y todos los oprobios que ustedes pueden imaginarse. Ella tranquila, feliz, comiendo, saber dónde estaba echada y los pacientes allá adentro mal, enfermos. No se preocupan por los pacientes. Eso es acoso. Acoso de nuestros clientes hacia nosotros como médicos, porque no nos están viendo como seres humanos y no están respetando nuestras necesidades. Y acoso por parte de la administración del hospital, que no le proporciona a los médicos un espacio donde puedan por lo menos realizar sus necesidades fisiológicas básicas tranquilamente. No sé ahora, creo que todavía no, pero por lo menos en el tiempo que yo roté por el Roosevelt, no había un baño para médicos. No había un espacio donde uno pudiera ir al baño sin que todos se le queden viendo y le pasen una papeleta porque todavía tiene algo pendiente. Y esas son necesidades fisiológicas básicas que todos tenemos. Entonces, eso es como lo más sencillo de lo que podemos ver a grosso modo de lo que es el acoso. No digamos ya el acoso directo de persona a persona, como por ejemplo el R1 que llega y le dicen que no sabe nada y que si pensó en lo que está haciendo, que por qué no se sale. O el externo y el interno que llegan el primer día a un servicio y no les dicen ni siquiera de qué se trata la especialidad, de qué consiste el servicio, cuáles van a ser sus funciones. No hay normativas que rijan cuál es el qué hacer de cada uno de los médicos y estudiantes, y eso hace que ellos entren en angustia, que tengan estrés, que no sepan si están haciendo bien las cosas o no. El famoso machuque, o sea, solo la palabra, o sea, ¿qué es machuque? Es apachar, es minimizar, es deshacer a una persona. Cuando los estudiantes están ahí para aprender, para formarse. Claro, no estoy diciendo que nadie cometa errores, pero debieran existir normativas específicas que digan qué pasa cuando se comete una falta, qué faltas se pueden cometer, cómo se van a sancionar sin necesidad de minimizar, menospreciar o acosar a un ser humano. Eso es lo que vivimos los médicos, si se dan cuenta, pues somos un gremio que sufre mucho más el acoso que otros gremios, ¿verdad? Y por diferentes vías. Ahora, después de todo eso que vivimos en nuestra formación y a lo largo del tiempo, todavía hay gente que se pregunta si puede un médico quitarse la vida solo por su trabajo, o no necesariamente por su trabajo, sino por el ambiente. O sea, ¿cómo puede ser eso de que un médico que tenga vocación se quiera quitar la vida? O sea, todavía se cuestiona. Sí, sí puede ser, ¿verdad? Pruebas tenemos muchas. Entonces, vamos a ver. De hecho, yo creo que ahí se pasó una más. Dentro de los datos más recientes y relevantes, hay muchos y aquí en Guatemala tenemos muchísimos. No quise pronunciar lo que se vio el año pasado en el Hospital Roosevelt porque creo que es un poquito traumático para nosotros, a veces es un poquito más práctico verlo de fuera y tomar los ejemplos, pero pues apenas la semana pasada esto fue una noticia, ¿verdad? Esta señorita Catalina Gutiérrez, que se suicidó. ¿Por qué la traigo a ella específicamente cuando hay tantísimos casos? Porque ella sí dejó una nota específica.
despidiéndose de sus compañeros de promoción. O sea, ella no tenía nada en contra de sus compañeros de promoción. Y lo único que escribió de último es: ustedes sí pueden. ¿Quién le diría a ella que no podía? ¿Cuántos de nosotros dentro de la residencia no le hemos dicho a uno que está debajo de nosotros que no va a poder? Cuestionémonoslo, no para sentirnos culpables, sino para cambiar nuestras conductas. En un estudio del 2010, este doctor Federico Rebolleda Mota tuvo una promoción de 10 médicos que se graduaron, y él pues hizo como esta recolección de datos, porque de estos 10 médicos que se graduaron en su promoción, 4 se suicidaron. Y lo más curioso es que de esos 4, 2 se suicidaron dentro de un quirófano. ¿Quiénes usan quirófano? Los cirujanos, ¿no? Eso es simbólico. Quitarse la vida en un quirófano es algo bien simbólico. Y que de 10, 4 se hayan suicidado, pues es una cantidad bastante elevada. Estamos hablando de suicidio, que es una de las consecuencias del acoso. O sea, ¿cómo estamos con todo lo demás? Que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí ya vamos a las consecuencias. Estoy viendo que ya tenemos poquito tiempo, vamos a ver si nos… las consecuencias del acoso laboral son estas básicamente, ¿verdad? La más común, el síndrome de burnout, es el cansancio laboral, el trabajador que se quema con su trabajo y que ya no puede realizarlo bien, está cansado, está harto del trabajo. Nos vamos también al síndrome de estrés postraumático. Yo aquí soy víctima del síndrome de estrés postraumático. Nunca pensé estarle hablando a cirujanos, porque la rotación más terrible para mí fue cirugía. Sufrí acoso laboral, acoso sexual y aislamiento de todos mis compañeros por haber denunciado el acoso sexual. Entonces quedé curada. Me encantaba la cirugía, me fascina todavía suturar, tengo años de no hacerlo, pero huí de la cirugía. Y aquí estoy, felizmente psiquiatra. Pero sí pasé por un síndrome de estrés postraumático. La depresión, que es otra situación que casi nadie ve, pero que influye mucho en la productividad de una persona. Los médicos, pues nos vamos graduando 23, 24 años, que es una edad en la que todavía está como muy de inicio de muchas enfermedades mentales, como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, la misma depresión mayor y este tipo de enfermedades que son genéticas, que son de inicio en la edad temprana. Entonces, muchas veces el acoso laboral puede ser un disparador para este tipo de enfermedades. Y sí, nosotros como psiquiatras vemos muchos pacientes jóvenes, estudiantes de medicina que desarrollan trastornos de personalidad, trastorno bipolar, y lo más triste es que cuando ya tienen un diagnóstico y nosotros como médicos esperaríamos que puedan ser tratados de acuerdo a su condición, no disculpados, no consentidos, sino tratados de acuerdo a su condición, son estigmatizados y son rechazados por tener un problema mental que tal vez nosotros mismos podríamos tenerlo, pero solo porque no se hace público o es manejable, entonces nosotros no nos discriminamos a nosotros mismos, pero sí lo hacemos con estos estudiantes, ¿verdad? Que realmente lo que está pasando ahí es que si hay un acto de acoso hacia una persona que genéticamente está predispuesta a desarrollar una enfermedad, pues la va a desarrollar en ese tiempo. Las adicciones, que ya más tarde van a tener también una conferencia con otra psiquiatra, pero el gremio médico
es uno de los que más está expuesto a adicciones. Hay una cantidad extremadamente alta de médicos con adicciones. La principal adicción es el alcoholismo. Hay mucho médico alcohólico que no sabe que es alcohólico. Y últimamente pues ha aumentado más el consumo de estimulantes, cocaína, éxtasis y todo eso. ¿Todo por qué? Porque se tiene la fama de que el médico no duerme y que el buen cirujano es el que está despierto toda la noche y lo llaman a las 12 de la noche, 1 de la mañana y el cirujano ahí está presente. Ese es el exitoso. Pero la pregunta sería, ¿es éxito ser infeliz? Eso queda de tarea para cada uno de nosotros. La otra situación alarmante, pues es de lo que hablábamos, el suicidio, las conductas suicidas. Aquí pues presentamos datos de suicidios consumados, pero intentos de suicidio hay una cantidad bastante alta en médicos. Y lo más peligroso y lo más duro, que es lo que se sigue viviendo por años, es la repetición inconsciente de las conductas acosadoras. Yo que veo mucho esto del acoso, pues aquí está mi hija que estudia medicina, a veces me llega a contar que le pasó algo y yo que estoy consciente que es acoso, de repente le digo, ay mija, pero mira, ahorita ya es menos, en mis tiempos era de tal manera. Esa es una conducta inconsciente repetitiva de acoso. Normalizar el acoso, normalizar el maltrato, normalizar la violencia es la consecuencia más grave de la situación. Al final tenemos que mencionar esto, el médico es una entidad patológica en sí mismo. Muchos no saben cómo manejar su vida personal. O sea, somos muy buenos para cambiarle la vida a la gente, pero no sabemos manejar nuestra vida personal. O sea, ¿cuántos de los, sobre todo los que trabajan de noche y que trabajan cantidades prolongadas, el porcentaje de divorcios, de paternidad ausente, aún viviendo con ellos, de familias dobles, es mucho más alta en cirujanos y en ginecobstetras? ¿Por qué? Por todo esto, ¿verdad? Porque todos hemos sido víctimas en algún momento de acoso laboral y hemos tratado de normalizar la situación, equiparándola a través de cambios en nuestra vida que no son los mejores, pero que nos hacen por lo menos sobrellevar la situación de víctimas. O sea, ni siquiera hemos aprendido a ser víctimas y cómo dejar de ser víctimas. Aquí viene la parte difícil, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el acoso? Pues yo puedo decir muchas veces, denunciemos. En Guatemala no hay regulación para el acoso laboral, lo único que existe es una guía que orienta para el abordaje integral, pero no está tipificado como acoso. Muchas veces pues lo que toca es buscar algo que se le parezca como violencia sexual, violencia psicológica o algo así, pero son procesos muy, muy tardados. Así que toca muchas veces empezar a manejar la situación del acoso que desde el punto de vista inicial, pues yo lo que les sugiero es cuando se están sintiendo acosados, lo primero es consultar con un terapeuta para que nos pueda orientar si lo que estamos sintiendo es porque de verdad estamos sufriendo acoso o de repente nos estamos victimizando y estamos magnificando la situación. Luego de esto, entonces ya si realmente es un acoso, tenemos que aprender a quitarnos el miedo, trabajar esto con nuestro terapeuta y de la mano del terapeuta poder encontrar la manera de hablar con una autoridad superior a la persona que nos está acosando, sabiendo reconocer nuestros errores y sabiendo especificar cuáles son las acciones inadecuadas que nos están afectando. Por lo general eso funciona bastante, por lo menos nos pueden alejar del acosador. Si no nos hacen caso a nuestra queja por vía oral, se puede hacer por escrito. Y
Y pues lo que les decía, no normalicemos el acoso ni el sufrimiento del médico. A veces desde estudiantes empezamos a acosarnos a nosotros mismos diciendo, es que estoy estudiando medicina y por eso no duermo. Mentira. O sea, uno puede estudiar medicina de primero a tercero año sin desvelarse nada. Pero estamos acostumbrados a que el médico que tiene vocación sufre. Eso no es cierto, eso es baja autoestima. El médico que tiene vocación se quiere a sí mismo, se cuida a sí mismo, porque dependiendo de su calidad de vida, así va a ser la calidad de vida que le va a dar a sus pacientes. A nivel social y gremial, pues valdría la pena que como médicos tratemos de participar y que exijamos nuestra incorporación a la elaboración de políticas públicas, poder exigir que se hagan por lo menos normativas a nivel nacional sobre situaciones como que se cumplan las leyes laborales con los médicos, si bien no se pueden legalizar las situaciones de acoso, pues por lo menos que se puedan normar y que haya sanciones interinstitucionales para cada tipo de acoso, donde se pueda uno quejar y pueda saber que va a haber una sanción y que se va a estar vigilando esto. Comités, tribunales de honor, cosas por el estilo que puedan manejar estas normativas, pero solo se puede hacer a nivel nacional y en grupo. Bueno, cada vez que iniciamos una residencia o iniciamos la carrera en la universidad siempre nos hacen un MMPI, que es una prueba de personalidad. Estas se quedan en el aire. Valdría la pena que se analizaran y que sirvieran no para descartarnos o tomarnos, sino para apoyarnos a reforzar esas características de personalidad que necesitamos o para sacarle provecho a las que tenemos bien. O sea, nunca nos enteramos de cómo salen esas pruebas. El poder crear grupos de apoyo, esto sería a nivel de las universidades, ¿verdad?, tanto para estudiantes como para residentes, donde puedan tener un apoyo psicológico a lo largo de la carrera sin estigmatizar a la persona que solicite este apoyo. Y pues capacitarnos un poquito en el área legal, ser más cuidadosos para tratar de no cometer actos en los que hagamos víctimas a alguien o nos volvamos víctimas nosotros. Y pues eso sería todo. Este sería el ideal, ¿verdad?, que podamos convivir y tener una bonita vida como médicos, que es lo que esperamos todos al final.